martes, como siempre, es un martes más de los que tenemos que pegar un repaso a lo que ocurre en el contexto global y a los mercados, pero en esta ocasión es el martes justo previo a que sepamos quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos durante los próximos 4 años. Ya están saliendo las primeras encuestas, bueno, encuestas, más que encuestas, se están publicando los resultados de los primeros colegios electorales que ya han cerrado en algunos estados de Estados Unidos y parece que 3/4 partes habrían votado por Donald Trump en lugar de por Biden. No importa a quién se vote o no, porque ahora veremos al detalle. Lo comentábamos ayer con José Luis Cava. Por cierto, todo lo que hemos hecho con José Luis Cava, que fue larguísimo, nos dio una clase magistral, nos sacó muchísimos datos y sobre todo fundamentó todo en algo bastante más profundo. En lugar de que estemos hablando de un mercado u otro, lo que Cava fundamentó fue que todo esto es una carrera de fondo, que los cambios que hay, que se van a suceder y la situación actual es una situación trascendental. Es una situación que no va de que hablemos sobre si estas compañías van a hacerlo bien o van a hacerlo mal, va de que realmente sepamos dónde nos estamos metiendo, que es un cambio en la estructura monetaria y frente a eso lo que Cava nos recordó fue simplemente que el mejor activo ante ese cambio transicional en la estructura monetaria es el oro. Digamos que es el formato de dinero más puro y más antiguo que existe, lo hemos dicho más de una vez. El oro como dinero tiene más de 5.000 años. Se ha utilizado durante miles de años como dinero. Por lo tanto, sigue siendo válido. También surgió el tema de la plata. Preguntabais muchos ayer en directo. ¿Y qué pasa con la plata? También. La plata tiene un uso industrial, pero también es un metal precioso. Y por lo tanto, la plata, al tener menos valor que el oro, es incluso más fraccionable. Bien, pues esos fueron los puntos que fuimos comentando. Lo que voy a hacer ahora, lo que voy a hacer hoy va a ser dar un repaso a todo lo que vimos ayer. Voy a actualizar mercados, que es algo que ayer nos metimos tan a fondo en todo lo que está sucediendo a nivel global. Fijaos, ayer tocamos hasta pues temas de cómo es la estructura política de ahora de Europa, qué va a pasar a nivel global, qué va a pasar también con China, hacia dónde caminan todos los países occidentales. Hasta los temas migratorios los tocamos ayer, qué es la inmigración como tal para Europa y qué está pasando. Todos estos temas se sacaron ayer, se pusieron encima de la mesa y se discutieron y salieron reflexiones bastante interesantes que francamente llegaron mucho más allá de lo que yo podía esperar. Francamente, no era una discusión que hiciésemos con 4 reflexiones vacías, sino que fuimos profundizando en cosas que yo creo que van a ser trascendentales para todos los que nos escucháis, porque son cambios muy importantes que va a haber a nivel mundial. Y por eso esto es tan solo, digamos, las elecciones americanas son tan solo la cortina que hay, el telón que hay delante de una película que va a empezar a partir de ahora y que hemos visto hemos visto el prólogo, la introducción, que ha sido la pandemia. Pero en realidad todo esto va a ir hacia adelante y va a haber una serie de cambios estructurales a nivel mundial. Y esos cambios son los que hemos ido comentando. No me enrollo más, vamos a entrar directamente en temática y en materia para que podáis ver, pero para que sepáis ahora ya de entrada en los primeros minutos, será de que peguemos un repaso a las reflexiones que vimos ayer con José Luis, pero además que vayamos a cosas más específicas porque eso quizá es justo la propina que se nos ha quedado por ahí suelta de decir, bueno, ¿qué mercados, qué sectores? Vamos a ver mercados, vamos a ver sectores, qué sectores son los que mejor han funcionado, las compañías de healthcare, de cuidados, de sanidad o sanitarias, o las que se dedican directamente a farmacología y este tipo de cosas, esas son unas. Las tecnológicas también, pero no hablemos solamente de las ganadoras, que son tecnológicas, médicas o las de consumo. Hablemos también de las perdedoras, porque los que estéis buscando dónde meter dinero que esté subiendo, vale, pero ¿y los que buscáis realmente algo barato, oportunidades? ¿Qué es lo que realmente no está atrayendo la atención del público? Porque ya sabéis que en bolsa el problema es que para cuando el público está hablando de que esto sube, eso ya va a dejar de subir. El refrán es compra con el rumor y vende con la noticia. Para cuando tu vecino sabe que hay que comprar un valor o un sector o un activo, la película ya ha pasado. Tú ya vienes con retraso. ¿Por qué? Porque están entrando en la fiesta que ya empezó hace horas y que puede que se termine cuando ellos entran. Por eso vamos a buscar oportunidades también que no estén siendo objeto de especulación con esto. Vamos a hablar también del Green Deal y del Green Deal porque al fin y al cabo todo lo que va a haber, el cambio mundial que se va a producir, va a ir enfocado también en energías renovables, a cómo van a cambiar la estructura de los sectores energéticos y el hecho de que gane Donald Trump, que parece que es lo que va a ocurrir, no cambia nada. Es importante que sepas que realmente en el reporte que vamos a hacer ahora, no importa quién gane las elecciones. Digamos que el objetivo de este reporte es focalizarnos en
qué es lo que va a ocurrir, gane uno o gane otro, con la economía global y los mercados, ¿vale? Vamos con ello. Pero también tenéis el de info, que es info@swissquote.eu. En lugar de .com es .eu, pero es prácticamente idéntico, ¿vale? Me tenéis también en Twitter, me tenéis también en YouTube, en el canal de Brújula de Mercado, en el canal de Swissquote España, donde también subo los reportes ya grabados y Swissquote España para Instagram, porque yo no me he sacado Instagram. Debería hacerlo porque algunos ya me lo habéis dicho, pero no lo he sacado. Juan José me preguntaba si se podía ver el webinar de ayer que hicimos con José Luis Cava, si se podía ver en algún lado. Se va a poder ver en algún lado. Lo único es que fue muy largo. Entonces, ya lo dije ayer, vamos a trocearlo y vamos a ir subiéndolo para que se puedan ver, porque el problema cuando subes todo un webinar de este tipo a las redes es que la gente no lo ve entero. La gente dice, madre mía, hora y pico, o 2 horas y pico, y no lo pinchan. Yo sí, o sea, a mí me gustan los vídeos largos. Bueno, en fin, vamos a entrar en faena. Entonces, lo primero, ayer cuando empezamos a hacer ese webinario con José Luis Cava sobre qué va a pasar con las elecciones americanas, lo que José Luis nos dijo es que daba igual quien ganase, porque el panorama no iba a cambiar, sabíamos lo que iba a ocurrir. Lo que iba a ocurrir es que tanto si gana Biden como si gana Donald Trump, iban a meterle caña. El mercado no va, en principio, no va a hacer ninguna corrección. Primero, ya hablaron en 2016 que el mercado se caería si Donald Trump ganaba. No ocurrió, ocurrió todo lo contrario y parece que no lo ha hecho nada mal porque con Donald Trump durante los 4 años el mercado ha roto máximos de nuevo, ha seguido subiendo. Mérito de él o no, porque también había mensajes positivos que ha transmitido Donald Trump que han hecho subir al mercado, no lo olvidemos. O sea, es un crack en hacer comentarios que entusiasman, hablando claro. Ha prometido devolver la grandeza a la industria de Estados Unidos, hacer América grande de nuevo. Amigos, amigas, ese tipo de mensajes son los que mueven el mercado. Es decir, el mercado y todo, la vida en general. No es lo mismo que nos diga alguien, esto va a ir mal, hay que ajustarse el cinturón porque tal y porque cual, que alguien nos diga, esto va a ir bien. A veces existe un factor psicológico en la economía que predetermina que las cosas vayan bien o vayan mal, lo sabemos todos. Si por alguna razón las autoridades dicen en Europa que hay que apretarse el cinturón, que vienen tiempos malos, que etcétera, etcétera, con eso en economía se conocen factores psicológicos como por ejemplo la propensión al ahorro, la propensión al consumo. Si te están diciendo que va a ir mal todo, aumenta la propensión al ahorro, disminuyes la propensión al consumo. Y con eso, ¿qué haces? Aumentar la cantidad de activos disponibles para inversión, pero al mismo tiempo dificultas la inversión y dificultas el consumo. La gente no va a invertir ahora porque es que vienen malos tiempos, ya lo han dicho las autoridades. Entonces, ¿qué hago? Voy a ahorrar. Claro, con esto lo que nos lleva es a un escenario que se suele llamar la profecía autocumplida. Van a venir malos tiempos. Como van a venir malos tiempos, aumentamos el ahorro, no sacamos el dinero del cajón, no lo gastamos y como hacemos eso, no lo gastamos, cortamos nuestras vías de gasto y de inversión, lo que conseguimos es provocar realmente esa recesión que iba a venir. ¿Lo ves? Han venido malos tiempos. Al mismo tiempo, si el mensaje que nos dan es igual de falso o igual de profético y nos dicen, va a venir buenos tiempos, van a venir buenos tiempos, en serio, si nos lo creemos, diremos, bueno, vale, pues entonces sí, vamos a comprarnos una casa, vamos a comprarnos un coche, vamos a salir a celebrarlo, vamos a ir por ahí a comer, a tal, porque no estamos en crisis. Se puede gastar dinero, nos lo están diciendo las autoridades. Eso, solamente esa sensación, ese sentimiento hace que aumente la propensión al consumo y con esto estimule la producción, estimule los negocios y la actividad, aumente la recaudación fiscal porque hay más dinero moviéndose y hay más gente comprando y vendiendo y por lo tanto resulta un impulso expansivo en la economía. No lo olvidéis, lo que nos dicen influye en lo que está ocurriendo. Yendo a los números y dejando esta clase de filosofía económica, lo que podemos ver es que sencillamente del top 10 de las primeras economías del mundo solo hay una que según sus datos, que también hay que creérselos, va a crecer en el cierre de 2020. No digo que vaya a recuperar, va a crecer. Es China. El país donde se originó la crisis actual que ha hundido las economías del mundo a una recesión, a una contracción del Producto Interior Bruto que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, el país donde se originó ese problema es el único que aparentemente ha recuperado su actividad industrial y que no solo la ha recuperado, sino que crece. Que crece por encima de todo esto. Eso es lo que ha llevado a que muchos piensen que esta ha sido una crisis de algún modo programada porque ha conseguido que diciembre de 2019 Estados Unidos tenía una tasa de crecimiento bastante buena y una tasa de paro por debajo del 4%,
Europa se organizaba para hacer unos planes de estímulo fiscal que ya comentamos en estos reportes, ¿os acordáis? Y sin embargo, todo cambia después de la pandemia de Wuhan. Todo cambia, todo da un giro de 180 grados. La economía norteamericana sufre la mayor contracción de PIB de prácticamente todos los países occidentales, un aumento del paro descomunal y se empiezan a activar los mecanismos de mantenimiento, ¿vale? De modo de supervivencia, la supervivencia de la economía, que es inyectar dinero, fabricar billetes por un tubo. Esa era la misión de la Reserva Federal, fabricar billetes y empezar a comprar activos por parte del Tesoro, a comprarlo todo para que nada pueda corregir en el mercado. Inundan el mercado de dinero y al mismo tiempo los gobiernos de todos los países occidentales empiezan a anunciar que se van a gastar mucho dinero. Que nadie se preocupe porque va a haber dinero para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la que viene es tan gorda que lo que temen es, como no demos un mensaje positivo de tranquilos, sí, hay una pandemia, es un apocalipsis zombie, pero al menos no va a venir por el lado del hambre y del dinero, porque va a haber dinero para todo el mundo. Pero ¿hasta cuándo dura este circo? ¿Hasta cuándo se puede mantener un sistema que está hecho a base de inflarlo con dinero irreal? Y esa es la pregunta que ayer discutíamos con José Luis Cava durante la sesión, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Alemania una contracción anual del 4,30, Francia del 4,30, Italia del 4,70 y España, ¿cómo no?, del 8,70 de contracción. México del 8,60. Fíjate el talegazo, el golpe, el impacto que le mete una economía como la mexicana, la economía como la española, la italiana, la francesa. O sea, las correcciones que tiene son de miedo, de órdago. Y no te olvides, Reino Unido una corrección anual del 21,50%, descomunal. La India, el 23,9%. Probablemente las corrijan, ¿vale? Probablemente no sean tan malas, India y Reino Unido, pero desde luego son terroríficas. Mira Brasil, 11,40%. Entonces, esto ha sido, por decirlo así, el evento que cambió la historia de la economía del mundo. China, digamos que iba en la senda de ir comiendo terreno como segunda potencia económica del mundo a Estados Unidos. Con esto, ya los planes de Trump de ir dificultando ese avance de China frente a países occidentales y recapitalizando, la industria, es decir, vamos a devolver industria a nuestros países. Esta pandemia nos ha mostrado las vulnerabilidades que tenemos como países. No podemos producir ni mascarillas, por amor de Dios. Tenemos que recuperar nuestra capacidad productiva. No podemos depender del vendedor barato y extranjero. No os olvidéis, esto lo he comentado más de una vez, pero el crecimiento de China no viene de la nada. El crecimiento de China no es que trabajen muy duro, etcétera, que también. El crecimiento de China viene por el coste salarial extremadamente reducido y por una falta de regulación que otros países deben cumplir. China crece como crece desde que se unió a la OMC en 2001, fue cuando tuvo su expansión. Antes de unirse a la OMC, China era un país que producía, pero que no se invertía en China, no tenía unas capacidades tecnológicas y económicas como las actuales. China es China porque se ha invertido capital occidental en ella. Hemos sido los países capitalistas los que hemos invertido en China y los que hemos ido a fabricar nuestros productos a China. ¿Qué ocurre? Que surgen problemas como cuáles: propiedad intelectual. Llevamos nuestro software, nuestras investigaciones y nuestra tecnología a producirlos. Claro, la fábrica donde lo producen ve cómo lo producen y puede replicarlo y puede hacerlo igual. Entonces, aquí la OMC decía, no, pero tenéis que respetar la propiedad intelectual. Si buscáis un poco de esto, una de las asignaturas pendientes que se le reclama a China es el respeto de la propiedad intelectual, porque te gastas millones en diseñar un software, en diseñar un hardware, y cuando lo vas a fabricar te lo llevas allí. Ellos ven cómo se ha hecho y desarrollan su tecnología en base a eso. Tecnología inversa, que se basa en que si tengo que montar, tengo los planos, me explicas cómo funciona todo y tengo que montarlo, puedo hacerlo yo también. Entonces, es por eso por lo que ha avanzado tecnológicamente tantísimo China, aparte porque está invertido en tecnología, por supuesto que sí, pero sobre todo porque utiliza además la inversión, la I+D de los países top, que son Estados Unidos, Alemania produce también en China. Por lo tanto, ¿cómo vas a evitar que avancen? Avanzan muchísimo. Por eso Donald Trump lo que decía era, vamos a quitar los impuestos a las compañías que produzcan en Estados Unidos, vamos a aumentar los impuestos a las compañías chinas, para de algún modo tratar de revertir el efecto que se ha producido en los últimos 20 años, recuperar también potencial industrial y empleo en Occidente, y porque al fin y al cabo Occidente sigue siendo la base del consumo de estos países. Cada día un poco menos, pero no lo olvidéis, China es la fábrica del mundo y fabrica para los occidentales, no fabrica para los asiáticos. China fabrica principalmente para los occidentales. No hay más que mirar las balanzas de pagos. El principal consumidor de productos chinos es Estados Unidos. Son los americanos ricos. Son, bueno, ricos y los ricos. Es decir, tarjeta de crédito en mano,
a comprar toda la mierda que sale por internet. La última tontería que se ha puesto de moda la compramos. ¿Dónde se va a producir? Allí, por el coste es menor. ¿Qué ventajas tiene? Que puede producir a un coste bajo. Es decir, si, digamos, esto acaba repercutiendo en que la única manera de competir son bajo las reglas chinas. Los países occidentales que formaban parte de la OMC y que en origen la fundaron, acaban asumiendo las reglas de producción, las reglas económicas de un país comunista jugando a capitalismo, que son, no importa, vamos a pagar salarios miserables porque así producimos más rápido que el resto y a menor coste. Esa ventaja comercial que se obtiene con falta de derechos sindicales, derechos a los trabajadores y con una clase media bastante enclenque. Si vamos a jugar bajo esas reglas de juego, prepararos, porque nos haremos todos más pobres, evidentemente, ¿vale? Consumiremos productos baratos, pero cada vez tendremos unos salarios más asquerosos y cada vez tendremos que estar más endeudados para poder vivir bajo un techo, ¿vale? No os olvidéis que hace 30, 40 años una hipoteca te la podían dar a 15, 20 años. Ahora las están dando hasta 40 años, 50 años. Vas a pagar durante décadas tu casa. Toda esta disminución de la calidad de vida y el poder adquisitivo es fruto de unos cambios estructurales a nivel global. Y con esto termino el discurso, porque lo he contado muchas veces y si no lo entiendes ya con esto, más claro no se puede decir. Esto está hecho básicamente para zarandear a la gente y decirle, ¿te das cuenta de por qué pasa lo que pasa? No tiene nada que ver con historias que te vayan contando en la tele, tiene que ver con la lógica y el sentido común. Un país que se está haciendo rico solamente se hace rico a costa de que otro país se empobrezca y ese es el equilibrio que se está produciendo en el mundo. El problema es que el país que se está haciendo rico se hace el Estado chino rico, no se hacen compañías privadas ni nada parecido. Trump, bueno, aquí teníamos lo que comentamos hace unas semanas, cómo las redes sociales apoyaban directamente a uno de los candidatos porque censuraban abiertamente información que salía perjudicial contra ese candidato. La censuraban. De hecho, han censurado la cuenta del presidente de Estados Unidos, han censurado una de las cuentas de los representantes republicanos. Por lo tanto, hay una demanda incluso impuesta. Hablábamos de Ted Cruz, del senador Ted Cruz, hace una semana, precisamente porque habían interpuesto una demanda contra estas redes sociales diciendo que estaban interfiriendo en el proceso electoral de Estados Unidos y que eso era un delito constitucional. Así que no era tontería. Hablamos también de este escenario para que os situéis. Y ayer con José Luis también lo volvimos a repetir. Esto lo sacamos la semana pasada y ayer durante el webinario de José Luis Cava volvió a hablar José Luis de esto. Y es que aquí hay una cuestión sencilla. Nos va a dar igual que gane Biden o que gane el Trump, pero la historia aquí está, la movida va a consistir en ¿va a tener el Senado a favor o en contra? Sea quien sea. Si gana Biden y tiene el Senado en contra, mala cosa. ¿Por qué? Porque le va a costar aprobar medidas. Así de fácil. Y las medidas que van a hacer son de meter pasta, de meter estímulo, de gastar dinero. Y si tienes al Senado en tu contra, no vas a conseguirlo. Por eso, si os fijáis en pantalla, lo que tenemos son los dos escenarios más positivos, que son, bien sea Biden con un Senado demócrata, bien sea Trump con un Senado republicano, la cosa va a tirar, va a tirar. Y acordaos, lo que dijimos fue Biden, el único factor positivo que tiene, y esto lo comentó ayer José Luis clarísimo, es, no va a ir mal la cosa porque va a gastar mucho dinero. Va a subir impuestos, sí, pero te lo va a devolver. ¿Por qué? Porque va a gastar mucho dinero, lo cual es absurdo. Es como, subo los impuestos, pero aumento el gasto público de manera que el déficit fiscal sigue incrementándose. No consigo. ¿Para qué aumento los impuestos? ¿Para reducir el déficit fiscal? ¿Para poder ahorrar un poco? ¿Para que el Estado no esté endeudado? No, porque se va a gastar incluso más. Entonces es como, a ver, te voy a cobrar $2 más en impuestos, ¿vale? Sí, pero me voy a gastar 3 más en ti. ¿Te parece? Bien, pues funciona. Es absurdo, ¿no? Vemos que no lleva a ningún punto en concreto. Y en el caso de los republicanos, pues sabemos el plan de Trump, que no va tampoco muy desencaminado en eso. Trump trata de reducir el gasto público, sobre todo externo. No os olvidéis la historia y la batalla que ha tenido con la OTAN, con forzar a los países de Europa que se gasten dinero en la OTAN, que la OTAN está financiada básicamente por Estados Unidos. Y es cierto que el déficit de Estados Unidos se incrementa monstruosamente con cada guerra que inician fuera. Ha cortado las guerras Trump, cosa que tampoco se dice, pero Trump ha retirado soldados, mientras que Obama los ponía, Obama incrementaba el número de tropas, Obama autorizaba los ataques por ejemplo, al que se hizo a Libia y a otros países. O sea, digamos que Obama participó en campañas bélicas, Trump no, Trump lo contrario, se ha replegado, ha avisado de esto. Algo que sorprende, ¿no? Porque está todo el mundo a hablar de él como un tipo arrogante, un dictador y tal, pero no te cuentan realmente que es el único presidente realmente que ha retirado fuerzas militares y no ha apostado por esa postura de patrullar el mundo
y de ir interviniendo militarmente en diferentes partes del mundo, como han hecho el resto de presidentes, los Bush, los Clinton, los Obama, ¿vale? Entonces, esto igual, una cosa más que no te contarán en la televisión, pero que evidentemente tenemos que decir en honor a la verdad. Bien, sobre cómo ha ido la evolución de los activos, fijaos. José Luis trajo ayer el índice VIX, porque nos mostraba claramente cómo se había metido un pelotazo para arriba el índice VIX, que es el índice que mide la volatilidad de mercado, no, se había despuntado sencillamente desde que pasó lo de marzo. Y fíjate que fue equiparable a repuntes del VIX. Insisto, el índice de volatilidad, lo que te muestra el VIX es cómo se calienta el mercado. Cuando el VIX sube fuertemente es porque hay bajadas duras de mercado, correcciones muy importantes y aumenta esa volatilidad. Entonces, lo que vemos aquí de entrada es mucha volatilidad. Vemos también subidas en el gas, subidas en la plata, subidas en el Nasdaq, subidas en el oro y luego alguna materia prima que otra. Fijaos que es interesante, por eso os lo he traído. Esto está sacado de Finbit, la performance que te hace a nivel a un año hasta la fecha, ¿vale? Digamos que hasta la fecha, esto es lo que ha pasado en el mundo entero con el dinero. Así ha funcionado el flujo de dinero. Todo lo que ha pasado. Tenéis incluso el bono a 10 años, el bono a 30 años. Entonces, veis que, por ejemplo, los bonos han repuntado, fruto de la incertidumbre, pero no demasiado. Nasdaq ha subido, fruto que son tecnológicas. Y esta crisis lo que ha acentuado ha sido la necesidad de trabajar desde casa, de consumir productos online, de pedir cosas. No se podía salir de casa, etcétera. El oro, por supuesto, por el factor de incertidumbre que ha tenido, que luego sacaremos gráfico del oro para verlo al detalle. ¿Qué más que se pueda destacar? El cobre también ha tenido un repunte pese a todo, que indica actividad. Por lo tanto, China quizá no mienta con esto. Que ayer nos decía José Luis, China ha aumentado su producción y ha recuperado su actividad industrial. Sí, pero lo que no nos cuentan es en qué se la está gastando. Eso no lo sabemos. Que eso es lo peor, que lo que la broma que dice fue, si China aumenta su consumo de acero, pero no vemos en qué se lo está gastando, hace pocos días habéis tenido la inauguración del primer portaaviones chino. Es decir, cuando aumenta, lo he contado muchas veces, pero la CECA se formó en Europa, la Confederación Económica de Carbón y Acero, CECA, se fundó en Europa para que el mercado del carbón y el mercado del acero estuviesen en un mercado común entre Francia y Alemania. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron Alemania y Francia en guerra. Francia y Alemania van a compartir un mercado común de carbón y acero. ¿Por qué? Porque si Francia se prepara para la guerra o Alemania se prepara para la guerra por una revancha, se va a reflejar en el mercado del acero y en el mercado del carbón. Y como ambos lo comparten, ambos van a saber que el otro se está preparando para algo. ¿Me seguís? Entonces, el mercado de la CECA se creó precisamente para prevenir futuras guerras mundiales en Europa. Y esto, lo que sabemos es que el consumo entonces del acero, que ahí es donde empezó la película de los aranceles. No olvidéis que Donald Trump, la administración de Donald Trump dijo que los aranceles al acero venían porque era un sector estratégico para la seguridad nacional. Muchos dijeron, ¿qué tonterías está diciendo? ¿Qué se está inventando? Ya empezamos con los aranceles, esto es proteccionismo, esto no va a ningún sitio. No, el mercado del acero es el mercado que más demanda tiene cuando se inicia un conflicto bélico. Así que eso es otra cosa que nos puede preocupar un poco. Si China aumenta su consumo en acero es porque se prepara para fabricar cañones, ¿vale? SP500 no está nada mal el repunte que tiene. El franco suizo, que también lo comentó José Luis ayer. Franco suizo, ¿qué es? Una moneda muy protectora dentro de Suiza, que es un territorio neutral durante todas las guerras. Entonces, evidentemente, Suiza está tratando de blindar, está aumentando la liquidez de francos suizos para abaratarlos. ¿Por qué? Porque si no, tú eres suizo y el franco suizo se te va por las nubes. Se te va por las nubes porque todo el mundo entra en Suiza, todo el mundo demanda franco suizo. Inversores en dólares demandan franco suizo por seguridad. Inversores en euros demandan franco suizo por seguridad. Y el franco suizo tiene tantísimo exceso de liquidez que ni siquiera paga intereses, los cobra. Es como, no te voy a pagar nada porque me prestes dinero. Si es que me sobran los billetes, ya no me caben aquí. ¿Quieres dejarlo? Pues te cobro por dejarlos. Tasa de interés negativa. Porque no le caben los billetes, ¿vale? Básicamente hablando. ¿Qué más podemos resaltar? El Russell 2000 vemos que está aquí con un rendimiento negativo en lo que va de año. Y es interesante porque significa, el Russell 2000 os lo he explicado muchas veces, es un índice bursátil americano que representa pues cerca de 4.000 y pico compañías de pequeña y mediana capitalización. Es decir, de compañías que realmente necesitan para financiarse al público. ¡Al público! No son compañías que formen parte de los programas trampa de modo compra segura de la QE. Es decir, no es la Reserva Federal la que les mete pasta, son el público como tú y como yo el que invierte en esos proyectos. Esas son las compañías del futuro, las del mañana, las que están en el Russell 2000, las que se enfrentan con la verdadera dificultad. ¿Por qué vemos un Nasdaq 100 o un S&P 500 en la columna de los que han subido y vemos un Russell 2000 en la columna de los que han bajado?
Porque las compañías del S&P 500 o del Nasdaq 100 son las compañías, las blue chips, las grandes estrellas del rock, las que no van a dejar caer sencillamente porque queda feo. Digamos que si hay que poner maquillaje, se lo meten a esas blue chips, a las Nasdaq 100, a las S&P 500, a esas 500 compañías del S&P les meten pasta. A las del Nasdaq les meten pasta. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a dejar que Amazon esté negativo? Primero, Amazon se ha beneficiado con todo esto porque ha vendido más que nunca y ha contratado a más gente durante la crisis que nunca. Ha subido salarios durante la crisis. Amazon, por supuesto. Pero luego hay otras compañías que han seguido subiendo sencillamente porque las retroalimentan. Forman parte del programa de QE, de compra Quantitative Easing, estímulo cuantitativo, que es ir comprando todo para que no pueda haber correcciones. Luego veremos los sectoriales para que veáis cómo están. ¿Qué compañías son las que han caído? ¿Y cuáles las que han subido? Porque con esto entendemos muy bien cómo va la economía global. Podemos saber hacia dónde está yendo el dinero y cuáles son las promesas, qué se está descontando en el mercado, ¿vale? Voy a limpiar el gráfico. Fijaos, DAX, casi un 10% de performance negativa este año. Europa no sigue el ritmo de Estados Unidos. Europa no sigue el ritmo de Estados Unidos ni metiéndole dinero. Y se le ha metido dinero como en Estados Unidos, pero no sigue el mismo ritmo. Luego lo veremos, ¿vale? Y por supuesto, fijaos, otro punto a destacar fundamental. Estamos todo el rato hablando de tecnológicas, de farmacéuticas. Me refiero no nosotros, sino porque yo no trabajo acciones, ya lo sabéis. Sin embargo, como he dicho 1000 veces, un analista macro, un operador de divisa macro puede analizar el mercado de acciones. Al revés, no. Un experto en lo que hace una tecnológica o en el mercado del crudo no sabe analizarte eurodólar, no sabe, bueno, el del crudo a lo mejor sabe un poco, pero por lo general el que analiza acciones no sabe el contexto macro global de todo. No le puedes sacar a renta fija, no le puedes sacar a renta fija, a divisa, no le puedes sacar a materia prima. En cambio, el analista macro, el que está mirando divisa, es el que sabe cómo se comportan los mercados que están por debajo de la divisa, ¿vale? Que son todos los mercados están por debajo de la divisa. Lo primero es el flujo de dinero y luego viene el resto de mercados. La renta fija se ajusta, la renta variable se ajusta y la materia prima se ajusta a lo que haga la tasa de interés y lo que haga el dinero. Así de fácil. Entonces, si conseguimos seguir este curso, podemos verlo. Si, por ejemplo, ¿dónde tenemos? El DXY debería estar por aquí. Y ahora mismo no sé dónde está, pero para que veáis sencillamente cuál ha sido la evolución del dólar. Y con la evolución del dólar podemos ver también la evolución de la energía, que lo tenéis aquí abajo, que ha sido evidentemente negativa. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que los lockdowns, los cierres, han hecho que la actividad disminuya. No hay comercio, no hay transporte, no hay producción y por eso disminuye el consumo de combustible. Y es que en mayo vimos cotizar el petróleo con precios negativos porque no había espacio para guardarlo. Aumentaron tantísimo las reservas. Nadie se esperaba que realmente se colapsase el flujo de comercio mundial, como se quedó congelado, petrificado. Aquí sacamos el índice Dry Báltico, ¿os acordáis? Para mostrar que los flujos comerciales marítimos se habían desplomado y se empezaban a recuperar ya entonces. Y ahora parece que la cosa no va a ser como antes, que es, hay una pandemia, sí, pero cada vez se entiende más que con pandemia o sin ella hay que seguir negociando, hay que seguir produciendo en menor ritmo y con mayores dificultades y con una deuda galopante que hemos asumido durante la primera. Pero se están dando cuenta que la realidad es esta, o te mueves o mueres, que básicamente fue lo que dijo el profeta Donald Trump. Trump dijo cuando empezó todo esto, si cerramos las economías va a morir más gente de la crisis que vamos a provocar que del propio virus. Y no es una tontería, porque después el ministro de Interior, o mejor dicho, un informe del Ministerio de Interior de Alemania, ya dijo, lo sacamos aquí en estos reportes también, dijo exactamente lo mismo que dijo Trump, pero Trump es un idiota para los medios de comunicación. Es decir, si lo dice Trump es una tontería. Si lo dice, claro, el Ministerio de Interior en Alemania, oye, por cierto, unos lockdowns producían, creo que la cifra que sacó el informe del Ministerio de Interior de Alemania fueron que unas 7 veces más muertes se producirían por el lockdown durante los siguientes plazos que por la propia pandemia. Es decir, si dejabas todo abierto, la pandemia causaría estragos, sí. Pero al cerrarlo todo y disminuir todo el movimiento de personas, lo que conseguiría sería no solamente las muertes por crisis, por hambre y por miserias, sino también otras enfermedades porque la gente no se movería, no saldría al médico, no podría hacer cosas y por lo tanto había otras enfermedades que se agravarían como ya se ha demostrado, ¿vale? Bueno, a ver, estoy hablando muchísimo, no sé si con esto estoy aburriéndoos quizá o estoy tocando temas que os pueden interesar, pero trato de reflejar la realidad de todo lo que está pasando. Tenemos aquí otra cosa que he sacado ahora para que lo veáis, que lo comentó ayer José Luis, es sencillamente el VIX. ¿Veis? El picotazo que metió el VIX justo en 2008, crisis 2008-2009 y la crisis actual. Podéis ver que incluso fue un poco más allá en la subida que tuvo de volatilidad, casi el 80% y superándolo. El VIX,
un 80% es un crash vamos, del carajo alucinante, ¿vale? Lo que pasa es que, afortunadamente, han sido tan rápidos en inundar el mercado con dinero, de meter dinero por todas partes, que la bajada que ha tenido el mercado ha sido mucho más abrupta y más rápida que la que tuvo en 2008. Sin embargo, la recuperación que ha tenido ha sido también muy rápida. Ha sido también muy rápida. Y esto es fácil de entender. En 2008 el mercado se rompe. ¿Por qué? Por una crisis de confianza en los productos o en los activos de deuda, los CDO, los Collateral Debt Obligation. Son paquetes de deuda y todo se basa en que damos dinero a cambio de ese paquete. Es como, tengo un paquete que representa 100.000 millones en deudas al 4%. ¿Y qué? Pues que te lo vendo a ti por un 2%. Vale, entonces gano un 2% sobre 100.000 millones, ¿no? Sí, porque cobras tú ese 4%, y me pagas un 2%. Vale, no me parece maltrato. Y la noria sigue sonando, mientras que los 100.000 que hay aquí alguien se haga cargo de ellos. Pero ¿qué pasó en 2008? Que de repente alguien dijo, oye, ¿te acuerdas de los 100.000 que había en un paquete que te vendí? Sí, son incobrables. ¿Por qué? Porque ha quebrado, ha petado. El banco que lo respaldaba ha dicho que no tiene dinero. Bueno, aunque ellos no tengan el dinero, ¿qué hay en ese paquete? ¿Qué deudas hay? ¿Qué activos hay respaldando las deudas? Ah, hay casas subprime, hipotecas subprime. ¿Casas? ¿Qué tipo de casas? Pues subprime, por debajo del precio, ¿vale? Es decir, las hemos valorado a 100 y cuestan realmente 70, 80 ahora mismo. Hostia, entonces quiere decir que estamos perdiendo dinero. O sea, no solo no voy a recuperar mi 2%, sino que además los activos que respaldaban los 100.000 valen menos todavía, sí. Y esto fue la pieza de dominó que empezó a golpear a cada banco y a cada deuda. Y así empezó la crisis. Es decir, en 2008 la crisis que se produjo era una crisis sistémica que no había manera de pararla porque estaba contagiando a todo. Era la pandemia dentro del sector financiero. La que está ocurriendo ahora es, el sector financiero está en modo rescate, piloto automático, es decir, circula dinero por todas partes. Ya, si hay una crisis como la que hubo en 2008, lo que van a hacer ya saben lo que es. Oye, que no hay activos para respaldarlo porque las casas valen menos, me da igual lo que valgan las casas. ¿Cuánto te hace falta? 100.000 millones, venga, los fabrico, toma, aquí los tienes. Pero eso tiene una fecha de caducidad, que era, ayer José Luis lo comentaba y lo hemos explicado 1000 veces. El Great Reset es necesario porque saben que esto en algún momento va a petar. Y el momento en el que pete es peligroso, porque si no hay ninguna transición hacia algo creíble, algo que nos creamos todos, van a fabricar una nueva historia, van a fabricar un nuevo Bretton Woods, un nuevo sistema monetario. Si no lo fabrican, el peligro que corremos es que en algún momento alguien deje de creer en el sistema monetario actual, digan, ha petado, chico, que no me lo creo, porque la crisis financiera que puede venir si el sistema actual se rompe es gigantesca comparada con la de 2008. Entonces, lo que están haciendo es, date prisa, vamos a mantener esto funcionando, pero hay que implementar medidas que nos conduzcan a un mayor control fiscal, un mayor control tecnológico brutal, que nos llevará realmente a un mundo feliz, a un mundo donde todo estará súper controlado y todo el mundo pagará impuestos y amén, ¿vale? Y a servir. Y esto es muy curioso, ¿vale? Y es el mundo hacia al que nos conduce realmente toda la crisis actual. O sea, lo que ha ocurrido ha allanado el terreno para esto. Y bueno, índice mundial. Fijaos que los mercados no se están cayendo. Tenemos aquí el índice mundial, el que representa realmente también a países emergentes, y es muy parecido al comportamiento del SP500, ¿lo veis? Entonces, los mercados, la renta variable a nivel global no se está cayendo. No hay una corrección de las bolsas. No, al menos ahora no hay una corrección de las bolsas. Y la pandemia tampoco parece que lo vaya a producir. Hubo una corrección fortísima, lo visteis, factor sorpresa. Pero ahora parece que haya o no haya pandemia, van a inundar el mercado como han hecho siempre con dinero. Todo esto es virtual, estamos flotando, amigos y amigas, estamos flotando en un limbo de dinero que nadie respalda, nadie. Pero mantiene los activos flotando. Y si los activos no se caen, el mundo sigue girando. ¿Pero durante cuánto tiempo? Y sobre todo, ¿quién hará frente a ese dinero que se fabrica? Nadie, nadie puede pagarlo. Nadie puede pagar eso porque la cantidad de dinero que se ha fabricado es inmensa. No hay dinero para pagar de vuelta esas deudas. Luego, si no se pueden parar, lo único que queda es que cuando todo esté agarrado y sujeto y bajo control, digan, vale, ahora sí, reset, volvemos a la cuenta a cero. El dinero vale tanto a partir de ahora. Ocurre cada cierto tiempo y es necesario reciclarlo porque si no se acaba rompiendo. No tiene un sistema que sea autosostenible. Lo saben, no lo tienen. Quizá el que presenten ahora sea autosostenible. Lo van a presentar en 2021. Fijaos, deudas corporativas crecen exponencialmente y podéis ver realmente la curva del bono a 10 años en Estados Unidos en contraste. Entonces, este gráfico lo que trata de explicarnos es cómo las deudas siguen aumentando, no solo por parte de los estados, con esos compromisos de gasto que va a hacer Europa,
750.000 millones va a emitir en deudas Europa. 750.000 millones. O sea, en la vida has visto tanto dinero junto, lo va a emitir Europa. Estados Unidos, ni te cuento lo que arrastra el Tesoro. Ha duplicado su balance, la Reserva Federal, los pasivos. Es decir, va apuntando una lista cuánta gente le dé dinero y la lista se ha duplicado toda su historia. Alcanzaba del orden de 4 trillones y algo, si no me equivoco. Pues se ha duplicado a 7 trillones y pico. En nada, en unos meses. Más de todo lo que acumulaba en pasivos la Reserva Federal durante las últimas décadas lo ha duplicado en meses. Imagínate las deudas por dónde van. La tasa de interés hundida. ¿Por qué? Imagínate por un segundo si encima la tasa de interés, por ejemplo, los bonos de referencia, el bono americano a 10 años, que es la referencia de interés del dinero, pasa al 0,8 y se empieza a ir para arriba, al 4. La paliza que le meten al mundo entero las tasas de interés, como suban ahora, pensad que estamos en un mundo súper endeudado. Si encima nos suben el precio del dinero y debemos dinero, si ya no podemos pagarlo, imagínate si encima es más caro, ¿vale? Eso es la tasa de interés, el precio del dinero, y debemos mucho dinero. Que no toquen la tasa de interés porque nos matan. Vamos, los impagos lloverían por todas partes. Y esto también lo comentábamos la semana pasada, este gráfico, que básicamente es la desesperación de las pequeñas y medianas empresas en Europa por riesgos de liquidez. Se están quedando sin dinero. ¿Dónde están los estímulos fiscales? Europa no es, y fíjate que lo sospechábamos, cuando se publicó que Europa iba a meter estímulo, era una buena noticia. Y aquí en estos reportes lo que os comenté fue, por fin, Alemania sigue el camino de Estados Unidos, no porque sea el correcto, sabemos que no lleva a ningún sitio, pero por lo menos es una huida hacia adelante. Pero Alemania lleva años sometiendo a Europa a un ajuste económico perpetuo, que no ha generado crecimiento, no ha generado consumo, no ha generado inversión. Mirad la economía española, mirad la economía italiana. La renta per cápita de un italiano es menor hoy que hace 20 años, literalmente. También lo hemos publicado ese gráfico donde mostramos la renta per cápita de un italiano, de un griego, de un español, de un francés, de un alemán. La del italiano es menor ahora que hace 20. Se han vuelto más pobres, viven peor ahora que hace 20 años. Un italiano medio puede consumir menos productos hoy que hace 20 años, tiene menos riqueza hoy que hace 20 años. Hace 20 años se compraba un coche, hoy se compra 3/4 partes de un coche, el resto tiene que pedirlo prestado. ¿Me seguís un poco? Se ha empobrecido Europa. Ajuste fiscal, sí. ¿Por qué? Porque los italianos, los españoles son un caos como Estado. Derrochadores. No saben administrar el dinero. Claro que no, porque tiene una clase política que es basura, básicamente. Son jerarquías. Son clases políticas que son de profesión, un tipo que se dedica a gestionar dinero de otros. ¿Cómo van a cuidar de ese dinero si ni siquiera es suyo? Es tuyo, es mío, es de todos, no es de ellos. No son, digamos que su profesión es dedicarse a gestionar el dinero de otros. ¿Me seguís? Pero no han estudiado para ello como tal. Son amiguetes, son familiares, son cuñados, sobrino, primo, tal, hijo de no sé quién, ¿me seguís? Son una clase, una raza distinta, una raza completamente distinta a la nuestra. Por lo tanto, no es que estemos cogiendo a alguien que ha sido una persona exitosa gestionando negocios y que, hostia, este tío es un crack. Fíjate, coge una compañía con X ingresos y X gastos y consigue expandirla, aumentar sus ingresos, optimizar sus gastos. No, estamos cogiendo gente que, ¿tú de qué vives? Bueno, yo vivo de lo público. ¿Qué es de lo público? Pues yo me ocupo de administrar. ¿El qué? Pues una provincia, una ciudad, una población, un estado. ¿Y cómo eres de bueno en eso? Pues no sé. ¿Cómo que no? Si le estamos pagando. Le estamos pagando para que lo haga bien. Si digamos que el territorio que le das para gestionar resulta que incurre en mayores déficits, no genera crecimiento, la gente pierde sus empleos, decimos, quita este payaso de en medio, despedido, tráeme a alguien que genere empleo. Quiero que la gente esté trabajando, que la gente mejore su calidad de vida y sus condiciones. Tráeme a alguien que sea un puto crack gestionando recursos. Pero si traemos a subnormales, o mejor dicho, no a subnormales, porque tampoco vas a descalificar de ese modo a un subnormal. Le quiero decir, una persona con una discapacidad merece bastante más respeto que alguien que sencillamente toda su vida se ha ocupado de estar sentado en una silla y recibiendo fondos públicos. Porque es lo que hacen, reciben fondos públicos, por lo tanto hay que tener en cuenta qué es la clase política realmente, qué es la crisis actual que nos compete, ¿vale? Y afortunadamente crisis como esta lo que están haciendo es que eso sea cada vez más evidente, lo que te estoy contando. Que la gente que antes no se planteaba dónde iba su dinero, ahora se lo está empezando a plantear hasta en España o en Italia, en países como estos, donde la gente sencillamente decía, voy a ver si me ahorro un dinerito pagando los impuestos. Ahora no, van a estar obligados a pagar, y como están obligados a pagar y les están estrujando los huevos, hablando claro, es cuando van a empezar a exigir, a decir,
Ya no puedo evitar, me quitan dinero por todos sitios, me cobran impuestos de todos lados y encima tengo a 4 payasos hablando de cómo habría que hacer con este país y dando lecciones de moral. Pues despidámosles, fuera, despedidos. Contratemos a otros que gestionen esto. Funcionan bien, se les da un plazo. No están creando empleo, no están creando crecimiento. A la mierda. ¿Me seguís? Es sencillamente plan de emergencia. Me hacen falta gestores de recursos públicos, que lo hagan bien, que sepan cómo gestionar y optimizar el país. En fin, me voy calentando con ese tipo de cosas que no llevan a ningún sitio realmente, pero bueno, a lo mejor estoy pregonando en medio del desierto, o a lo mejor tú que estás escuchándolo, pues sí, dices, joder, tienes razón en lo que está diciendo, trato de darle orden realmente a las ideas, no trato de hacer otra cosa, ¿vale? No es calentarse por calentarse, es tratar de que entendamos todos y que el mensaje se difunda, ¿vale? Entonces, compártelo si estás de acuerdo, porque otra cosa nos queda que la gente empiece a adquirir conciencia de cómo se gestiona su dinero, el que está pagando con su trabajo. Trabaja por dinero, ese dinero lo recibe, pero ese dinero le quita una fracción para gastos públicos. ¿A qué van? Explicarme a qué van y entonces ya, si estoy de acuerdo, sí. Y si no, no lo llames democracia. Si van a hacer lo que quieran y van a alimentar a parásitos con ello, no es una democracia como tal, ¿vale? Fijaos, esto también lo comentó ayer José Luis y la semana pasada lo habíamos sacado nosotros, que era el Target 2, donde comentábamos quién es el que está financiando los fondos del Banco Central Europeo, quién está asumiendo la posición de acreedor, quién es el que está poniendo el dinero en la mesa. Alemania. ¿Quién es el que está en déficit, el que está tomando dinero de la mesa? Italia, España, lo tenéis ahí, ¿vale? Italia está ahí, España, donde lo tengo, ahí está España, ¿vale? Los principales, y fijaos que la caída que llevan es de órdago, ¿eh? Entonces vamos viendo que el tema se pone un poquito feo con el tema de la gestión del dinero que se está haciendo ahora mismo en Europa, igual. Y como los alemanes son acreedores, ¿quién va a mandar aquí? ¿Quién va a decir en qué te gastas el dinero? ¿Tu gobierno? ¿Lo has elegido tú? No, señor. Tú no has elegido nada, ¿vale? El que va a decirle a tu gobierno en qué se va a gastar el dinero no va a ser tu voto, ni el programa político que tenga tu gobierno. Va a ser lo que digan los que le han prestado el dinero, que son los alemanes. Y desgraciadamente no han acertado con nada, porque hablemos claro, la gestión de Grecia está en manos de la Troika, que es Alemania, es el Bundesbank, que es el BCE, el FMI y el Banco Mundial. Y no han conseguido resolver nada. Grecia no ha recuperado su producción, Grecia no ha recuperado su empleo. Grecia paga las deudas. De recuperar empleo, trabajo y producción y calidad de vida para los griegos, olvídate. Aquí lo importante es que no le falte el pago de vencimiento de deudas a los banqueros. Pero a la nación griega eso es secundario. No se trata de generar riqueza y crecimiento económico. No se trata de equilibrar la economía de Grecia. Se trata de que se paguen las deudas de Grecia. Entonces, esto, como veis, es parte del problema y no de la solución. Y por eso el reset probablemente también ese tema lo toque y lo aborde. Veremos qué pasa con los bancos y veremos qué pasará con las deudas. Microsoft. Esto es el rendimiento con el mapa del Finbit a un año entero de cómo ha funcionado los mayores valores de la bolsa del mundo. Microsoft, un 30% casi de crecimiento. Amazon se les va la cabeza y sube más de un 60% este año. Fijaos qué pelotazo Amazon. Claro, Amazon, os lo he dicho antes, rompió máximos, contrató a más gente, aumentó los salarios durante la pandemia. Amazon ha hecho el agosto. Apple, un 48,28%, una auténtica locura. Google, un 20 y pico. Facebook por ahí va, ¿eh? Facebook está en torno a un 30 o 40. Entonces, si te vas fijando aquí, los únicos que están en rojo, ¿qué son? Los bancos, Wells Fargo, JP Morgan, un 30% de caídas. Wells Fargo, un 60% de caídas. Increíble. Y las energías. Chevron, 42 y pico por ciento de caída en lo que lleva de año. ExxonMobil, 50 y pico por ciento de caída ExxonMobil. El petróleo está hundido. Y claro, si Biden ganaba, más hundido que iba a estar, porque Biden era, voy a gastarme muchísimo dinero en poner a funcionar todas las energías renovables. Se te va de las manos, ¿vale? Se te va de las manos, literalmente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Te quieres hacer una cartera? Ya había gente preguntando aquí en el chat, me estáis metiendo por el chat todo el rato. ¿Pero qué valores, qué acciones, qué compañías? Yo no opero acciones, yo no opero compañías. Pero si me quiero hacer una cartera, aquí lo tengo clarísimo. Bienes de consumo han subido del orden de 15 a un 20% este año. Vale. Tecnológicas, una auténtica pasada. Caballo desbocado. Amazon, caballo desbocado. ¿Vale? Apple, un 50%. Google, 20%. Facebook, otro tanto por ciento. Netflix, un 50%. Caballos desbocados, tú eliges. Súbete al caballo ganador, pero corres el riesgo de que ahora me subo al tecnológico. Gana Trump. Mañana dice cualquier cosa apoyando al lobby que le ayudó, que es el lobby energético. Mañana vuelve
Trump ha apostado y lo ha defendido a muerte el fracking y la industria del petróleo americana. Sigue diciendo que la necesitamos, sigue diciendo que Estados Unidos necesita tener su propio suministro de energía. Eso lo ha dicho Donald Trump. Si mañana Donald Trump hace cualquier tipo de reforma o medida que favorece a este sector y además se termina el tema de la pandemia y se reactiva el transporte a nivel global como tenía que ser, porque las aerolíneas hundidas y el combustible hundido, porque no hay transporte. Pero si mañana todo eso desaparece, el pelotazo que va a meter estas de abajo va a ser de órdago. Así que tú decides, o te coges una cartera que está basada básicamente en meterte en los sectores más estratégicos con mayor potencial de subida, que son los perdedores. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a subir más si esto va bien? Los perdedores, los que ya han caído mucho, ¿vale? Si la cosa va muy bien, sabemos que las tecnológicas siguen subiendo en cualquier escenario ahora mismo. No son una apuesta mala, pero si quieres buscar una apuesta que dé mucha rentabilidad, los que se atrevan a apostar por sector financiero y sobre todo por sector energético, son los que van a subir más riesgos porque nada te garantiza que la energía se vaya a recuperar. Pero como se recupere el pelotazo que pega es increíble, ¿vale? Así que eso es todo. O sea, el que dice acciones, acciones. Bueno, aquí tenéis una idea súper sencilla donde ya he visto varios valores. ExxonMobil, Chevron, 40 y pico por ciento, 50 y pico por ciento de caídas. Pues nada, ¿qué tengo? X ahorros, un porcentaje de ahorros que no va a ningún sitio, los meto aquí. Y a esperar. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno, vale, pues vamos a ver qué tal tira. Bueno, paso a preguntas y ahora nos metemos con gráficos.